Pues mi hermana Johanna, bienvenida. Para los que nos van a estar escuchando por primera vez acá, eres la tercera mujer, de hecho, que tengo en este programa, así que pues la verdad que es una bendición tenerte. Y bueno, entiendo que originalmente eres venezolana, pero radicas en lo que es Estados Unidos, igual que yo, aunque yo soy Ujú. mexicano, de trasfondo mexicano, de origen mexicano. Y en base a lo que me contaste brevemente, por correo, entiendo que naciste en una familia católica y entre paréntesis me pusiste no practicante. Creo que eso es algo muy común en muchas familias, desafortunadamente. Eh, y a pesar de que creciste en una familia católica, de hecho fuiste a un colegio católico también, hubo un tiempo que también le pasa a muchas personas. Tuviste un quizás alejamiento, enfriamiento respecto a tu fe y bueno, anduviste por aquí y por allá. E incluso entre todo esto, también quizás brevemente, pero también visitaste o frecuentaste algunas iglesias protestantes, si bien recuerdo, pero como que sentías que había algo que quizás no te llenaba y seguías buscando. Y esta misma mujer, vamos a llamarle tu madre, jugó un papel muy importante en todo esto. Porque también recuerdo Correcto. que me mencionaste que hubo una invitación también. Ella nunca dejó de pedir por ti, de orar por ti. Y es muy interesante cómo es que a pesar de que quizás creciste en una familia no practicante, eventualmente fue tu propia madre la que jugó un papel muy importante para este regreso a casa. Ujú. Entonces, mi hermana, eso más o menos es como quizás para presentarte, introducirte. Entonces, como siempre, comenzamos acá estos testimonios, estas pláticas, es preguntando cómo fue. Dinos un poquito más, quizás a más detalle, cómo fue esa educación desde casa y posteriormente, bueno, quizás vas desarrollando pues tu testimonio con nosotros, ¿te parece? Sí, sí, perfecto. Sí, en efecto, nací en el seno de una familia católica, em, más no se practicaba el catolicismo, prácticas como ir los domingos a mar, eso no se hacía durante mi infancia, ¿no? Como familia no hacíamos esas prácticas, nos decíamos católicos. De hecho, como bien lo dijiste, estudié toda mi vida en un colegio católico, desde kinder hasta que me gradué de high school. Eh, Eso fue una semillita que quedó allí sembrada, ¿no? Porque sí agradezco mucho la formación religiosa que se me dio en el colegio. Sin embargo, yo pienso, ahora que he analizado todo lo que ha pasado en mi vida, yo pienso que no, en Latinoamérica, creo que es un problema recurrente en Latinoamérica, que la fe no se enseña a fondo. O sea, a pesar de que estuve en un colegio católico, yo la historia de mi iglesia yo no la sabía. Lo hubiese sabido, nunca hubiese salido. Pero esa historia no la supe. O sea, sabía pasajes de la Biblia, sabía orar, sabía, pero no la historia, el trasfondo. Y yo Ujú, soy de mente muy curiosa. ujú, Entonces, aparte de eso, bueno, distintas circunstancias en mi vida, durante mi infancia, mi familia se rompió, mi papá y mi mamá se divorciaron. Eso tuvo un impacto bastante en mi carácter. Fui muy rebelde luego de eso, o sea, trasfondo psicológico. Y bueno, entre esa rebeldía, la falta de una fe más fuerte o con cimientos más fuertes, yo empecé a frecuentar otras religiones. ujú. En Venezuela se escucha mucho, no importa la religión que vayas, es el mismo Dios. Y luego yo aprendí que si Dios es un Dios fiel, yo debo ser una católica fiel. Ujú, En aquel entonces no lo fui, frecuenté, como bien lo dijiste, la iglesia protestante. Me atraía muchísimo las alabanzas que se daban, eran iglesias, sé que hay iglesias donde las alabanzas son como más extremas, en este ujú, caso eran alabanzas muy bonitas, la verdad.
y me llamaba mucho la atención esa parte de la iglesia porque desconocía que en la iglesia católica también se dan las alabanzas, porque nunca las había practicado. Eh, allí fue como cuando comenzó este alejamiento, ¿no? Hubo una época en mi vida, después que salí de casa, yo me mudé de ciudad, porque soy del interior de Venezuela, del pueblo de donde soy no hay oportunidades para estudiar, y me tocó mudarme a la ciudad para estudiar. Y allí sí, más que enfriamiento, o sea, me alejé por completo de Dios, ya no era ni siquiera a ninguna iglesia, o sea, Dios era la rebeldía de los 20 años Mm, por darle una excusa al comportamiento, y sí, sí hice cosas que me arrepiento grandemente porque fueron ofensas a Dios. Vivía una vida muy, muy libertina, por decirlo de alguna manera, hasta que me gradué de la universidad, y mi mamá, mientras esto sucedía, mi mamá estaba viviendo un proceso de volver a casa, o sea, ya de volverse de católica no practicante a católica practicante. Cuando esto mm, sucede en mi mamá empieza a orar por mí al Jesús de la Divina Misericordia. Yo me fui a Boston a estudiar inglés. Una vez que yo me gradué en Venezuela, me fui a estudiar inglés a Boston como por 1 año y medio. En diciembre del 2009 me tocó regresar a Venezuela a pasar las Navidades, y también porque iba a nacer mi segundo sobrino, que nació el 25 de diciembre, el mismo wow. cumpleaños de Jesucristo. Entonces, eh, en este viaje que hice para Navidad, mi mamá, recuerdo que cuando íbamos de camino del aeropuerto que quedaba en Caracas a Valencia, que es donde ella reside, ella me dijo, vamos a rezar esta coronilla, es bien bonita, y empezamos a rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Yo recuerdo que yo dije, oye, si es bien bonito, o sea, en mi mente es muy linda esta oración, pero quedó allí. Regreso a Boston en enero, y allí yo cambié, o sea, cuando Dios te toca de una manera de que tú cambias, o sea, cambias de una manera que tú dices, o sea, ¿dónde está mi personalidad? Porque yo me alejé por completo de las personas, buscaba era la soledad, y era para pensar, o sea, ¿qué es lo que quiero? ¿Por qué me siento tan sola? Yo necesito, o sea, como empecé como una necesidad por Dios. Mm, Empecé a reflexionar muchísimo desde el punto de vista espiritual, me alejé muchísimo de las personas, hice mis actividades referente a lo que era la educación de inglés, pero en cuanto a socializar me alejé muchísimo. Cuando vuelvo ya a Venezuela, en abril del 2010, eh, allí fue cercana a la fiesta de la Divina Misericordia cuando yo llegué. ujú, Mi mamá me invita a la fiesta de la Divina Misericordia, y bueno, digo yo que por no dejar, porque eso fue Dios, ¿no? Que me dijo, mm, vayan. Entonces, voy a esta fiesta. Apenas yo llegué al sitio, y todavía me erizo cuando lo cuento, apenas yo llegué al sitio, eso se hizo en la parte de atrás de la iglesia porque era tan concurrido que dentro del templo, o sea, dentro de la iglesia no cabía todas las personas. Y allí se movían los árboles, o sea, la brisa era una cosa sobrenatural, porque era una brisa como de paz, una mm, cosa demasiado hermosa. Mi mamá todavía lo cuenta y dice lo mismo que yo porque era muy bonito. Apenas empezó toda la misa, yo fue a llorar. mm, No te puedo decir, o sea, lloré muchísimo porque o sea, sentí el amor de Dios en carne viva, pero sentí también el peso de mi pecado. O sea, de allí yo pasé días llorando porque pensaba, o sea, el peso de mis pecados en mi alma era una cosa horrible.
Mm, Intenté muchísimas veces ir a confesarme. Esto es importante. Yo, o sea, cuando visité a la iglesia protestante, yo nunca hice ese clic con ellos porque yo no podía renunciar a la Virgen María mm, como mi madre espiritual, a venerarla como ejemplo de vida santa. Eh, pero, pero yo sí me alejé muchísimo de la Eucaristía. De hecho, la Eucaristía para mí, o sea, mi primera comunión fue más un evento social y algo que tenía que cumplir que de verdad saber el significado de lo que era. Y fue allí cuando sentí el peso de mis pecados que yo me dije, o sea, y que como que entendí el significado de la Eucaristía. Eso fue cuando o sea, cuando en mi alma dijo, ese es Jesucristo, ese que está allí es Jesucristo. O sea, es como que si Él me dijera, toca mis llagas, es tal cual, ese es Jesucristo para mí. Cada vez que yo estoy en presencia de la Eucaristía es verle la cara a Cristo. mm, Y sentí esa necesidad, yo necesito comulgar, yo sé que si comulgo, algo va a pasar y empecé a intentar confesarme, fui 3 veces, no pude por X o por Y, hasta la tercera vez fue la vencida y me pude confesar con un sacerdote que digo yo que Dios también me lo puso en el camino. Fue espectacular como esa confesión y él, sin saber todo esto de trasfondo de la Divina Misericordia, él me dijo, yo te quiero hablar de la Divina Misericordia. Ahí fue cuando dije, no, o sea, ya, ya esto es algo que es una relación que tengo que formar con Jesucristo a través y de Dios a través de su Divina Misericordia. Y fue allí mi proceso de conversión espiritual. Pero como te dije, soy de mente muy ujú, curiosa. Allí también yo necesito, o sea, desde el punto de vista espiritual me sentía plena. No dudaba en ningún momento, pero yo decía, necesito conocer más sobre esta religión, o sea, necesito el trasfondo. Y empecé a investigar, y allí empecé a investigar la historia. Entonces es allí cuando viví mi conversión ya más intelectual, más que espiritual. ujú. Cuando, como te estaba explicando el día de ayer que conversamos, fue cuando leí la frase, eh, tú te llamarás Pedro porque serás la piedra donde voy a fundar mi iglesia. Y que me di cuenta que la Iglesia Católica llevaba una línea continua en la historia. De hecho, tenía esa confusión entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa. Y Ujú. cuando vi que fue la Ortodoxa que se separó y no la Católica porque tenía ese desfase en mi conocimiento, cuando yo vi esa línea, esa continuidad en el tiempo, yo dije, esta es la Iglesia de Cristo. O Mm. sea, Dios me satisfajo desde el punto de vista espiritual y yo busqué desde el punto de vista de conocimiento y fue cuando hice ese clic que yo dije, esta es mi iglesia, de aquí yo me muero católica. Qué interesante lo que puede ayudar el tener un poco de conocimiento, ¿no? Correcto. Porque la Joana de hoy con la Joana de hace quizás una década o un poco más, obviamente no es la misma. Porque muy a menudo se escucha, es que la Iglesia Católica constantemente pierde muchos católicos que encuentran lo que entre comillas llaman ellos la verdad y se van al protestantismo. Y siempre decimos, mira, claro que hay sus excepciones a la regla, pero por lo general el católico que conoce su fe, por lo menos vamos a llamarle de manera superficial, Ujú, es muy difícil que la abandone. Es muy ujú. difícil que se vaya de la iglesia y cambie todo lo que tiene para irse al protestantismo. Eso es para comenzar, porque lo estoy escuchando de tu misma voz, cómo es que fácilmente, sin conocer, llegaste, frecuentaste las iglesias protestantes, bien pudiste haberte quedado ahí, como les pasa a muchas personas
que Ujú, abandonan la Iglesia Católica y ahí se quedan y ya pues se convierten en protestantes por décadas y luego dicen, cuando yo era católica, cuando yo era católico, nunca tuve ese encuentro con Cristo, no me enseñaron la Biblia, X o Y. Pero uno dice, lo que pasa es que la Iglesia Católica siempre ha estado ahí y siempre nos ha dado las herramientas, la información, pero somos nosotros a veces los que somos un ujú, poco perezosos para estudiar, para dedicarle tiempo, ir a la iglesia, quizás una vez adicional al domingo, la catequesis del miércoles, del jueves, qué sé yo. Hay muchas cosas que podemos hacer de donde agarrarnos para alimentarnos y crecer en la fe. Desafortunadamente, hay muchos católicos que no le echan ganas y no se ponen a investigar, a conocer y son fácilmente engañados. Porque puedo escucharte decir, me quiero morir católica. Ahora ujú, que conozco un poquito más de historia, de aquí nadie me saca. Y esa es la ujú. Joana que veo ahora, hoy en día, ¿no? Correcto, correcto. Yo también creo em, que por lo menos en los casos como el mío, donde es una persona que nació católica, también la formación familiar pesa muchísimo. Mis papás fueron espectaculares como padres, o sea, no critico nada porque tengo la mejor mamá y el mejor papá que Dios me pudo haber regalado, pero ellos como familia no nos cultivaron digamos, curiosidad, ¿no? Por conocer la historia de la Iglesia Católica, de leer la Biblia, de visitar los domingos, ir a misa. De allí es donde yo digo que es súper importante, y si alguien está escuchando esto y tiene familia, yo lo urjo a formar a sus hijos dentro de o sea, dentro del conocimiento, dentro de lo que es a vivir la religión vivamente, valga la redundancia, pero yo sí creo que eso jugó un papel muy importante, porque en mi caso te puedo decir que yo decía que era católica porque a mí me lo dijeron, ¿me entiendes? Ujú, Nosotros somos católicos, ok, yo soy católica, pero ya, hasta allí. ujú, Tú vas a ir a un colegio católico porque tú eres católica, ok, y uno como niño, uno no sabe, o sea, ujú, si no hay una persona que a un niño lo esté guiando, lo esté instruyendo dentro de la fe, que es lo que yo hago con mis sobrinos, no soy mamá, pero soy tía, y trato de contarles, vente, vamos a hablar, sobre todo con la más pequeña, le trato de hacer la historia de Cristo de una manera bien amena para niños, y porque yo creo que eso es muy importante. O ujú. sea, la formación desde niño pudiese cimentar una fe que sea inquebrantable. Y como católicos, que sean padres o tíos o abuelos, tienen que ver que eso es la salvación de ese niño. O sea, cuando uno está hablando con un niño y enseñándole o sea, el conocimiento de la iglesia, uno está salvando esa alma, porque si crece y se cultiva esa fe hasta el momento que esa persona se vaya a la vida eterna, es una persona que se salvó gracias a ese conocimiento. Mm. Oye, mi hermana, regresándote un poquito hacia atrás, durante ese tiempo que visitas la iglesia protestante, ¿qué tipo de protestantes eran más o menos? ¿Cómo eran sus reuniones? ¿Qué recuerdas o qué te decían o qué escuchabas respecto a la iglesia católica? Si es que alguna vez escuchaste algo. Em, yo fui en Venezuela es muy común los cristianos evangélicos. Mm. Eh, ellos fueron muy, realmente, o sea, me dieron la bienvenida, no tengo nada malo que decir, o sea, ellos fueron bien Bien conmigo, chévere. chévere, correcto conmigo, pero, pero sí, ellos trataron, por supuesto, ellos tratan de evangelizar desde su punto de vista. eh, Obviamente la idolatría siempre salió a la palestra, eh, también la figura de María, y yo creo que eso fue lo que más me hizo como retroceder, Mm, porque
si bien yo no fui practicante desde chiquita, le tuve un amor a María y eso me lo Mm. cultivó mi abuela, que sí fue católica practicante. De hecho, ella era mariana y ella me enseñó el rosario cuando yo era niña. Y, o sea, María siempre fue alguien especial para mí. Gracias a Dios por las abuelitas, ¿verdad? Así es, así. Oye, mi Y hermanita, un detallito. ¿Cómo fue que llegaste a frecuentar una iglesia protestante? ¿Te invitó alguien? ¿Ibas de amistades, paso? ¿Cómo? amistades, fueron amistades que todavía conservo. Son Ujú. personas que estimo grandemente, siguen siendo protestantes y yo sigo siendo católica y sigue la amistad, pero a la distancia, pero existe, pero ellas me invitaron, fueron dos personas en distintos momentos que me invitaron. La primera fue de alabanza, la segunda fue en Valencia, que sí era una iglesia más grande, eh, era como estar en un concierto. Ujú. O sea, ese sí me costó más como hacer el clic porque no sé, no viví como un ambiente espiritual. Era, o sea, se sentía más como un concierto que algo espiritual. No sé si me explico. Ujú. Pero definitivamente, o sea, nunca hice el clic con ellos, pues, o sea, sí me gustaban mucho sus alabanzas, pero hasta allí. Oye, porque ellos acostumbran mucho cuando alguien los visita por primera vez y cuando saben que es un católico, siempre por alguna razón ellos dicen, ok, él o ella están perdidos, necesitan escuchar el verdadero evangelio y acostumbran a quizás pues a presentarte, valga la redundancia, el evangelio y pues después de que te dicen que eres una pecadora, que tu pecado te separa de Cristo, pero para eso Él pagó por tus pecados en la cruz y puedes ser salva si te arrepientes, le pides perdón y lo invitas a entrar en tu corazón. ¿Nunca hicieron ese ejercicio contigo de casualidad? Sí recuerdo después de un servicio de ellos, sí recuerdo que en la puerta de la iglesia me presentaron al pastor y empezó este tipo de prédica, pero yo no sé, o sea, yo me imagino que dentro de mí yo sabía que era católica porque, o sea, apenas empezaron a hablar, se prendieron como alarmas en mi cerebro, o sea, como que rechazaba todo lo que estaban diciendo, como aún sin haber ahondado en el conocimiento, yo, yo pensaba, o sea, esto no es así, o sea, que está hablando él. Entonces, sí lo rechacé. Y de hecho, esa fue la última vez que visité. Después de allí yo dije, no, esto no es para mí. Ujú. Pero, pero sí lo intentaron. Para responder tu pregunta, sí lo intentaron. Ok, sí, porque es una práctica muy común Sí. en el protestantismo. También creo que fuiste a visitar los mormones, si bien recuerdo. Sí, eso sí, pero eso sí estaba yo más chiquita, tenía Ah, ok. como 17 años, más o Mm. menos, estaba en el colegio. Recuerdo que fue que ellos pasaron, yo, yo creo que yo en aquel momento, no recuerdo mucho porque fue hace ya poquito de tiempo atrás, Ok. pero sí, ellos tocaron la puerta de mi casa, yo los hice pasar, ellos pasaron, dijeron lo que iban a decir y yo fui, creo que fue más por pena decir que no, porque estaba como muy chiquita, o sea, no tenía como esa fuerza, esa personalidad y creer decir, puedo decir que no, y fui por curiosidad. Mm. Pero sí, una sola vez porque con todo el respeto que tengan otras creencias, sí las creencias de ellos, si no, para nada hizo clic Mm. en ningún aspecto conmigo. Oye, mi hermana, y entonces, ahora sí, regresando a lo que es la fiesta de la Divina Misericordia. Para los que quizás nunca han ido, no han escuchado, ¿de qué se trata eso? Es una especie de retiro espiritual? ¿Qué se hace ahí? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué detalles nos puedes dar de eso? La Divina Misericordia es una devoción luego de que Jesucristo se le apareciera a Santa Faustina Ujú. en Polonia.
ella recibió unos mensajes directos de Jesucristo. La Divina Misericordia no es más que el amor propio de Dios. Se dice que la misericordia de Dios es igual a su amor y su amor es igual que la misericordia. Mm. Y eso fue lo que yo aprendí ese día de la fiesta. La fiesta no es más que la celebración, la conmemoración de ese día. Eh, es simplemente darle gracias a Dios porque por la pasión de Cristo, por la sangre que Él derramó, que es la prueba de amor más grande que se ha visto en la tierra y que se Mm. va a ver porque nunca voy a volver a pasar. Eh, Gracias a eso nos dio la salvación, siendo Dios Hijo, Él nos dio ese gran regalo, ¿no? Por la salvación de nuestras almas. Y la misericordia no se trata más que de eso, del amor de Dios. Ese Sí. día, como te dije, cuando sentí el peso de mis pecados, es eso, sentí el amor de Dios. Yo invito a todas las Ok. personas que pueden a esta fiesta, a esta devoción. De hecho, yo todos los años trato de propagar, porque es algo que me nace, de propagar Mm. esta devoción, porque es que tendrías que sentir, bueno, tú lo has sentido porque gracias a Dios eres converso, pero es sentir el amor de Dios es para mí lo más bello. O sea, tú me puedes decir qué te quitarías tú en la vida por no sentir ese momento. Yo te digo, agarra todo, o sea, llévate todo, pero déjame nada más ese momento. Porque el amor de Dios es lo más bello que me ha pasado a mí en la vida. O sea, ¿Y, y eso es fue una aquí en Estados Unidos o no, en eso fue Venezuela? en Venezuela. Eso fue en Venezuela, pero esta pasada fiesta eh, recibió otra gracia durante la celebración de la Divina Misericordia y bueno, te comenté que viví una situación donde Dios me dio la respuesta y más que me diera lo que yo le estaba pidiendo, es que al momento de que me lo dio, no fue el hecho de que me lo diera, fue que al momento que me lo dio, yo sentí su amor vivo. O Mm. sea, que me recuerdo que yo decía, Dios mío, tú sí eres bueno conmigo, no entiendo por qué eres tan bueno conmigo, porque yo soy pecadora, o sea, ¿cómo puedes ser tan bueno conmigo? Y es eso, el amor de Dios es lo más bello. No lo he sentido en otras iglesias, o sea, con todo el respeto a otras religiones, pero yo, lo que yo he vivido, esta gracia, te voy a poner un ejemplo. En mi vida, en mis 20 años, cuando te dije que viví una vida más libertina, o sea, yo llegué a pensar cuando conseguí a Dios de nuevo que yo decía, ¿por qué yo bebía? Si lo más rico en el mundo es estar embriagado del Espíritu Santo. Mm. O sea, ¿para qué bebo? Eh, eh, o sea, mi cambio fue tan increíble que yo en aquel momento, y me da pena decirlo, pero en aquel momento yo fumaba cigarrillo y yo lo dejé de un día para otro, o sea, fue un cambio, o sea, Dios me tocó y como que entró una Joana y salió otra Joana, Mm. y hasta el sol de hoy, o sea, de hecho el cigarrillo lo odio, no soporto el olor. Y eh, es eso, es sentir esa embriaguez por el Espíritu Santo. Y si hay algo que también es importante saber, o por lo menos lo que yo viví, sí es muy lindo estar en la gracia de Dios, es muy bello, se siente muy lindo, pero uno también tiene que estar preparado para cuando no lo siente. Mm. Porque cuando no lo siente y uno no sabe estar preparado a no vivir la fe desde una sensación, sino con algo bien cimentado, uno puede sufrir como un enfriamiento. Uno dice, ah, ya Ujú. se me pasó la sensación, ya. No, hay que tener o sea, una fe que sea eh, fiel, fiel a Ujú. Dios, en las buenas y en las malas, como quien dice. Mm. Oye, mi hermana, ¿sabes que hay muchas personas que muy en el fondo les gustaría ser católicos? Católicas, católicos. Eh, pero, y esto también me pasó a mí, ¿ok? Ujú, Y hasta cierto punto lo entiendo.
pero hay muchas personas que les gustaría ser católicos, pero no se atreven porque creen que en la Iglesia Católica no es posible tener un encuentro con Cristo, vivir un cambio. ¿Qué les pudieras tú decir a esas personas que creen y que tienen ese concepto de la Iglesia Católica y que miden de alguna manera lo que es la Iglesia Católica en cuanto a la manera en que viven muchos católicos, que quizás no es la mejor, que tienen vicios, que no sé, son mal hablados, que no van a misa? Y muchos dicen, es que yo no quiero ser católico o católica porque veo cómo ellos son. Pero escuchándote hablar a ti, escucho otro tipo de católico acá. Entonces, ¿qué les podrías decir a las personas que creen y no se animan porque dicen, es que el verdadero cambio solo se encuentra en el protestantismo, en el evangelicalismo, y los católicos están perdidos en su supuesta idolatría, en tradiciones, y sus vidas están, como decimos los mexicanos, patas para arriba? Ujú. ¿Qué pudieras tú decirles a estas personas? Mira, que esa pregunta me la he hecho yo varias veces y yo creo que yo le invitaría, o sea, sé que es un paso bien fuerte para una persona que vive otra fe a cambiarse, ¿no? Su manera de pensar, sobre todo si es una persona que nació y creció en esta fe. Pero yo le invitaría a arriesgarse un poquito, a salir un poquito de la zona de confort y presentarse ante el Santísimo Sacramento. Sentarse allí y ponerse en la presencia de Jesucristo. Porque te aseguro, o sea, puedo apostar hasta lo que tú quieras, te aseguro que Jesucristo se va a manifestar. O sea, te lo aseguro al 100% que Jesucristo se va a manifestar. Eso es lo único que yo le invitaría, a ponerse al frente del Santísimo en la presencia de Jesús. Y va a sentir el abrazo, porque va a ser un abrazo por parte de Jesucristo mismo. Wow, qué hermoso consejo. Sí, porque hay muchas personas que de verdad, se dejan llevar por lo que otras personas, no sé, les cuentan, dicen, y tienen un concepto, pues, no sé, totalmente diferente de la Iglesia Católica y por ende de Ujú, los católicos. ujú, Y muchas veces dicen: "Pero es que sí hace clic muchas enseñanzas, la historia". Pero no me atrevo, porque así también yo me sentí, te soy sincero, ujú, ya lo he dicho antes, también yo decía: "Okey, todo esto tiene sentido, la el papado, la historia confirma la existencia ininterrumpida de la Iglesia Católica". ujú, Decía yo, doctrinas protestantes como la sola fide, ¿no? La salvación solo por la fe, o la justificación solo por la fe, no se sostiene, la sola escritura tampoco se sostiene, la Eucaristía. Yo entendía muchas cosas, pero no me atrevía a dar ese paso porque yo decía: "Es que no me quiero perder. No quiero ser como lo que yo veo o vi hace muchos años de un pueblo que era, pues, prácticamente católico, pero yo veía que decía: "Es que no hay cambios en sus vidas". Y luego yo veía al pequeño grupito protestante, y yo decía: "Pero es que ellos, mira, se abstienen de hacer las cosas que los católicos hacen". Entonces, esas cosas quedaron muy marcadas en mi mente. Y no me atrevía, ¿no?, a dar ese paso, aunque todo lo demás tenía sentido. Y creo yo que hay muchas personas que se sienten así, y por eso es que traemos testimonios como el tuyo también a este canal, porque cada quien tiene un camino distinto, una conversión distinta. Hay muchos que fueron 100% protestantes y nos cuentan su historia de conversión, de cómo eran protestantes y ahora son católicos, pero también hay otro tipo de conversión, y es la conversión del mismo católico de cuna, que se correcto. nace, en la familia católica, pero que se desconoce realmente lo que es la doctrina. Se van, son engañados muchas veces, pero por la gracia de Dios, no sé, tienes ese momento de encuentro o reencuentro con Cristo. Yo quizás en mi mente tenía pensado que en Venezuela o donde me habías compartido, había una fiesta que no es la del domingo, cuando celebramos la fiesta de la Divina Misericordia en Ujú, domingo, una misa, una ujú, homilía. Yo pensaba que era una especie de retiro espiritual que le llamaban retiro de la Divina Misericordia,
y traían quizás algún orador especial y estaban ahí como 3 4 horas con alabanza, ese tipo de cosas, pero resulta que era algo tan sencillo como la celebración del domingo, correcto, y eso fue más que suficiente para, no sé, sentir ese cambio, la presencia de Dios. Y bueno, ya lo demás, pues, es historia, ¿no? Tenemos acá a correcto. Joana, que está, pues, viviendo su mejor tiempo ahora, y la que dice: "De aquí nadie me saca". Ahora, también un breve, me habías mencionado que te pusiste a leer la historia, a indagar un poquito más. ¿Qué recuerdas, más o menos, quizás sin profundizar mucho, pero algunos detalles que, no sé, en la búsqueda, en el estudio más intelectual, qué fue lo que te fue como fortaleciendo en esa parte? Ahora que ya dijiste: "Voy a indagar un poco más de la Iglesia Católica", ¿algún detallito por ahí que quieras compartir? Mira, aparte, por supuesto, de leer la Biblia, leí muchísimo a San Agustín. Eh, San Agustín me identifiqué muchísimo con él porque él también vivió una conversión y como en ese momento yo la estaba viviendo, fue justo cuando estaba pasando por ese proceso. eh, el libro Confesiones de San Agustín para mí jugó un papel muy importante en mi conversión. O sea, leer que él estaba viviendo, claro, las gracias que él recibió fueron nada comparado con lo que yo estaba viviendo en tamaño, ¿no? En la grandeza que él recibió. Pero, pero sí él, había muchas cosas que él decía que coincidían desde el punto de vista espiritual y también me llamó la atención que, o sea, es una persona que desde hace tanto tiempo atrás y todavía la iglesia continúa, ¿no? Ujú, Eh, algo que es importante que sí te quería destacar, que no tiene nada que ver con la pregunta que me hiciste, pero sí me parece que es importante para el católico que, o sea, el católico no practicante, ese católico que todavía quiere volver a la iglesia, pero tiene ciertos miedos. Y uno de esos miedos que yo sé que existe dentro de mi gente es uno, el miedo a la confesión, porque le tienen muchísimo miedo a la confesión y miedo también a sus propios pecados. Eh, yo les puedo decir desde mi experiencia y desde el peso de mis pecados, que mientras, y ojo, esto no es permiso para pecar, ¿no? Pero mientras más bajo hayas caído, más grande es tu testimonio, más grande va a ser que Dios te va a levantar. Y, y acerca de la confesión, em, tendrían que vivirlo, pero sí los invito una vez más a salir de esa zona de confort y ir y confesarse, porque eso uno literalmente siente como que le quitan toneladas de encima. Y eso es una práctica que lo hacemos hasta cuando vamos para un psicólogo, un psiquiatra es muy parecido, solamente que este va a atender al alma. Entonces, sí, sí es importante tener esa parte, esa reconciliación. Para mí jugó también un papel súper importante y bueno, y definitivamente comulgar y recibir a Jesucristo en mi alma, que hasta el sol de hoy, cada vez que lo recibo, no hay palabras para darle las gracias por ese gran regalo que nos dejó. Pero sí, sí es importante para los católicos que se desprendan del miedo y den ese paso eh, y vivir la fe. Tenemos una iglesia espectacular, una iglesia bellísima. eh, Cada tradición, cada movimiento que se hace en la iglesia tiene un trasfondo que es tan hermoso, tan espiritual, tan lleno del Espíritu Santo, que es una lástima que no todos lo vivamos, pero los invito a todos, así sea por curiosidad, así sea por curiosidad, porque si esto sirve, si esto que estamos hablando sirve para que una sola persona se convierta, yo me doy por servida, ujú, exacto. porque yo me doy por servida, porque, o le sirvo eso a Dios, mejor dicho, porque no es para mí, es para Él, pero, pero sí, sí sé porque en su momento, y lo he hablado también, tengo familia todavía que es católica no practicante, y me han hecho
la pregunta a mí sabiendo que yo soy practicante. No, pero es que la confesión esto, eh, existe que Dios me perdone por decir esto en voz alta, pero dice, no, pero es que el cura puede ser más pecador que yo. Entonces, sí, pero es que en el momento, puede ser un cura pecador, pero en el momento que te está confesando, no te está confesando el cura, es la acción del Espíritu Santo. Entonces, es importante saber, primero que estudien qué es la confesión, la reconciliación, qué es la comunión, pero también es importante que den ese paso, que se arriesguen. La peor diligencia es la que no se hace. Entonces, Ya, y no hay nada mejor, ¿no? De sentirse que estás caminando en amistad con Dios, ¿no? ujú, Porque de eso se trata, de volver a estar en amistad con Dios, porque el pecado obviamente se interpone entre nosotros y Dios, ¿no? ujú, El pecado nos aleja de Dios y para eso Dios nos dejó este remedio, porque realmente es un remedio ujú, que nos dejó. Y sí, obviamente, a diferencia, ¿no? De como muchos dicen, oye, es que el católico peca y nada más va y se confiesa y listo, como si fuera como si fuera realmente algo tan fácil de hacer, ¿no? Nosotros decimos, mira, si vamos a comparar, el pensamiento del hermano no católico es, yo me confieso directamente con Dios, pero vamos a ser sinceros, eso es fácil de hacer. ujú. El postrarte a la orilla de tu cama y pedirle perdón a Dios por tus pecados ahí en la intimidad, eso es fácil. Difícil es ir, montarte en tu carro o en el autobús o caminar, lo que sea, buscar una parroquia, estar ahí a veces en una fila con más personas que obviamente también están ahí por la misma razón que tú. Y durante ese tiempo, ¿no? Ese momento de 15 minutos, a veces 20, a veces más tiempo de espera en lo que te toca a ti y ya cuando estás mirando al de al lado dices, ya casi me toca, ¿no? Y con los nervios, ¿no? Pero cuando estás ahí, mi hermana, y quizás tú nos puedas decir, pero una vez que vas y abres tu corazón y sacas todo ese peso, ese bagaje, ¿no? Que traes cargando a veces por años, incluso décadas a veces. Cuando sales de ahí, ¿cómo te sientes de verdad? ¿Cuál es ese sentimiento? Después de ir a la confesión y decir, ok, lo hice. Mira, te voy a poner de ejemplo este fin de semana pasado, que yo fui a confesarme y no pude, y el día siguiente era la Divina Misericordia. Yo pasé todo, porque mi iglesia, la que me queda acá cerca, ellos confiesan los sábados en la tarde. Y la línea era tan larga que no, o sea, yo quedé de cuarta, yo no, yo pasé toda la tarde llorando porque yo quería estar confesa para la fiesta de la Divina Misericordia, porque primeramente es poder recibir, o sea, la razón principal en mi caso era poder recibir a Jesucristo a través de la Eucaristía. O sea, el no haberlo recibido ese día para mí fue un, un duelo, más o menos. Ujú, Pero desde el punto de vista de descargar tu espíritu de cosas que están allí guardadas que tal vez solamente tú sabes, porque a veces a mí me ha sucedido que me siento tan avergonzada de lo que he hecho que no lo digo, no lo cuento y lo guardo y se lo digo es al sacerdote. En ningún momento, por lo menos en mi experiencia, en ningún momento he sentido esa pena con el sacerdote. O sea, eh, apenas yo me siento a hablar con él, yo me coloco en la presencia del Espíritu Santo y simplemente abro las compuertas. Lo que sí es importante saber que hay que estar arrepentido, no es que ujú, hice esto, perdóneme y a la salida lo vuelvo a hacer. O sea, para que haya una reconciliación con el Señor, tiene que haber también arrepentimiento. ujú, Y para mí salir de allí primeramente, es salir para mí es salir feliz, feliz porque sé que ya tengo carta blanca para recibir a Jesucristo a través de la Eucaristía. Y segundo es la ligereza, ¿no? Que se siente en el alma, la paz con uno mismo,
más allá de la paz con el Señor, que es mucho más importante, hay una paz interior muy grande que se vive. Em, yo creo que, no sé, cada quien tendrá sus propias experiencias, pero la mejor forma de saberlo es yendo. Entonces los invito a que vayan a vivir sus propias experiencias y yo, a- mi sacerdote se ríe porque yo le saco mi lística, porque yo le digo, ya va, que yo tengo una lista. Yo se la leo rápido porque sé que hay línea, pero porque yo, o sea, yo no quiero dejar nada por fuera, ¿no? Yo hago mi examen de conciencia, yo me siento, me hago mis preguntas, me hago mi examen de conciencia y de ahí voy haciendo la lista. A veces él me dice, no me los tienes que nombrar todos, yo se los perdono porque es muy largo. Pero sí es muy bello reconciliarse con Dios y de esa reconciliación también hay una reconciliación, un encuentro con uno mismo. O sea, desde el punto de vista psicológico, y se los digo en serio porque yo fui una persona muy depresiva debido a ese, digamos, momento familiar que se vivió durante el divorcio de mis papás. Para mí psicológicamente fue bien pesado. De hecho, yo tuve una relación muy rebelde con mi papá porque lo culpaba de muchas cosas y fue después de esa conversión a mis 27 años que yo le hice una carta a mi papá donde le dije, te perdono, le regalé al Sagrado Corazón, que hasta el sol de hoy él lo tiene y hasta el sol de hoy tiene la carta. Y desde ese día mi papá y yo tenemos la mejor relación. Entendí, perdoné muchas cosas que lo culpaba, no vienen al caso, pero entendí que era una relación de ellos, la relación con mi papá y yo era otra. Entonces, eso fue gracias a la acción de Dios. Entonces, esa reconciliación que se vive en familia, que se vive con uno mismo, todo fue a través de la confesión porque uno siente una paz y uno entiende muchas cosas que hacen también cierto clic en la psicología, en la psiquis. Mm, ok. Oye, mi hermana, y las personas obviamente que están en búsqueda de la verdad, hoy por hoy, pues no es secreto, la Iglesia Católica está teniendo un enorme crecimiento, no solamente como ya Sí, dije, ex protestantes que están regresando a la Iglesia Católica, pero hay un montón más de católicos que están como que redescubriendo su fe, quizás tú seas una sí. de ellas. ¿Qué piensas de todo esto que está sucediendo hoy en día, especialmente por las redes sociales? Eh, no sé, escuchas ciertos canales, sigues algún sacerdote. ¿Qué haces hoy en día para seguirte como fortaleciendo y no dejarlo así nada más a un lado, una bonita experiencia, pero ya? O sea, ¿qué es lo que haces ahora? Sí, mira, gracias a Dios hay un algoritmo en Instagram. Lo primero que hice es alimentar mi algoritmo para que me salga contenido que sume y no que reste. Mm, Eso fue lo primero. Lo segundo es, sí sigo ciertos sacerdotes, más que todo de habla inglesa, o sea, personas ujú. de acá. eh, bueno, tengo la ventaja de que gracias a Dios hablo inglés y eso me ayuda a seguir estas personas. Sigo también varios personajes, o sea, varias personas que como tú, por ejemplo, tú eres una de las personas que sigo por YouTube. También sigo otras personas de Venezuela, sigo personas de distintos, digamos, yo no me gusta mucho usar esta palabra, pero influencer, pero católico, pero, pero sí, más que todo sigo, como te digo, sigo personas que me generen a mí, que me sumen en mi fe en vez de que me resten. Y cuando me sale de vez en cuando, porque disculpa, esa fue mi gata, disculpa. Eh, en vez de que o sea, si por casualidad en mi feed sale algo, porque puede ser un chiste y uno no se da cuenta, puede ser cualquier cosa que uno no se da cuenta que está restando, solamente con colocar, no sugerir más contenido parecido con esto, lo hago y, o sea, hay algo que es muy importante que
puede ser un poco radical, pero uno tiene que cortar las cosas que pueden poner en riesgo algo que costó, que costó construir. O sea, desde música, desde programas de televisión. A mí me costó mucho renunciar a lecturas. Había ciertas lecturas que yo dentro de mí misma no me daba cuenta que estaban restando. A mí me gusta mucho leer. Y yo, o sea, me costó mucho desprenderme de mis libros porque, o sea, te- amo leer, o sea, yo Mm, lo amo. Y yo, Dios mío, botar estos libros, ¿cómo lo voy a hacer? Pero es un libro, lo otro es mi salvación. O sea, mm, un libro es nada. Hay que renunciar a muchas cosas y asumir otras, ¿no? Otras que van a sumar más. A lo largo del día, o sea, esas personas, esas cosas que van a sumar, van a construir algo mucho mejor. O sea, lo que uno está dejando atrás es nada en comparación con la vida eterna. O sea, uno está mm. ganando, esta vida no importa. Lo que vivamos aquí, esta vida no importa, es la que importa es la que viene. Qué bonito. Quiero nada más quizás recalcar un detalle que mencionaste al principio. No sé si quieras ahondar un poquito más, pero hubo algo que no te dejó abrazar el protestantismo. Y dijiste que era la Virgen María. Ujú, Tan a la mano este mes de mayo, dependiendo de cuándo escuchen este testimonio, es el mes de la Virgen María. Entonces, en cuanto a ella, mi hermana, ¿qué crees tú que ella jugó un papel acá importante en tu regreso? Porque sabemos que la Virgen María lo único que quiere es llevarnos a su Hijo, cien ujú, por ciento, ujú, 100%. Mucha gente no lo entiende, pero eso lo vemos desde su rol como el medio, ¿no? Que Dios mismo usó, o sea, profetizado desde el profeta Isaías, creo que capítulo 7, versículo 14, donde se profetiza una virgen. O sea, ya desde ahí, aunque no se dice textualmente el nombre María, pero ya desde el profeta Isaías se menciona una virgen, una joven, una doncella. Y después vemos, ¿no?, cómo Dios usó a esta mujer humilde para traer a su hijo. De ella tomó un cuerpo. Y tan pronto da a luz, vemos a los reyes de Oriente que vienen, ¿no?, a rendirle homenaje a Cristo, ¿no?, como el Mesías. Y fíjate que el niño, pues obviamente tuvo que haber estado, ¿no?, con su madre, porque estaba apenas recién aliviada. Y ellos no tuvieron ningún problema con llegar a ese mismo lugar, esa cueva, es un pesebre, pero realmente era una cueva que existe hasta el día de hoy, ¿no? ujú. Y fíjate cómo es que ellos dicen que llegaron y le dieron adoración al niño. Y no le dijeron a la madre, hazte un lado para que no parezca que también te estamos dando adoración. No. O sea, ellos sabían que la adoración iba dirigida al hijo, pero ¿cómo llegó al hijo? Bueno, llegó a través de la madre. ¿Me explico? Entonces, Ujú. la madre siempre, ¿no?, nos va a llevar a su hijo. Y obviamente el hijo, pues, nos lleva al padre también. Entonces, es más o menos así como funciona. Entonces, en cuanto al tema de la Virgen María, ¿hay algo quizás que te llama la atención de ella? ¿Alguna doctrina, alguna enseñanza, su rol o algo que quizás quieras hablar de ella? ¿Qué es lo que realmente te llama la atención de ella? No sé, algo que quizás pudieras tocar ahí brevemente. Yo creo que su amor maternal. O sea, Mm, s- como te dije, me levanté, mi abuela jugó un papel muy importante. También mi educación en la escuela. em, Mira, yo nunca voy a olvidar, había una hermana, una religiosa, que chiquitica me enseñó, yo estaba en kinder y todavía me acuerdo como si fuese ayer, y te estoy hablando, fue hace bastante tiempo. Eh, que ella hacía tiza y el taller donde ella hacía la tiza quedaba detrás del salón donde yo estudiaba y yo me escapaba para verla desde la ventana y ella mientras hacía la tiza me enseñaba una oración que decía, Virgen María, ven a mi cama, dame un besito y hasta mañana. Eh, esa oración es como yo he vivido, o sea, eso describe perfectamente como yo he vivido con María.
digamos, en mis bajones, porque también, como te dije, se enfrió mi fe, pero sí he tenido esa relación muy bonita con ella. Sí le pido, ahora que soy más grande, siempre le pido cada vez que le hago el rosario, Virgencita, enséñame a amarte con corazón de niño, porque sí extraño ese amor que le tenía como niña, era más es distinto porque uno es más inocente, pero sí quiero amarlo con un corazón de niño. Y yo creo que en el aspecto de mi interacción con el protestantismo, fue esa opinión que tenían de ella. De hecho, tengo familia, no dentro de mi núcleo familiar, pero familia que es protestante, le respeto su religión, eh, pero sí hemos tenido como debates y es la manera en cómo se expresan de ella que yo digo, pero igual, o sea, en lo que tú dices no lo voy a coincidir nunca, pero si fuese así, Dios no va a escoger a cualquier mujer para que nazca Dios hecho, Dios hecho Oh, hijo, o sea, va a ujú, escoger a alguien especial y no va a escoger, o sea, no, ella es especial porque es lindo, o sea, va a escoger a alguien que espiritualmente es perfecta. Y lo otro que yo siempre discuto, no solamente con mi familia, sino con cualquiera que me lo discuta, o sea, ¿quién es la persona que más te duele a ti después de tus hijos si eres padre? Tu mamá. ujú. Entonces, ¿tú crees que Jesucristo va a recibir de buena manera que ofendan a su madre? Esa es su mamá. Entonces, mínimo, no te digo, no la veneres, pero respétala. ¿Me entiendes? Respétala, Ujú. esa es la mamá de Jesucristo. Entonces, sí, sí, con ella he tenido esta relación bonita. Sí sé que ella me ha ayudado muchísimo. Sí, mi conversión fue a través de la Divina Misericordia, pero ella también ha jugado un papel muy importante. No hay una cosa que yo le pida a la Virgen que, me haya ayudado a alcanzarlo. Ujú. Eh, y bueno, lo que es para mí la Divina Misericordia, desde mi fe, por supuesto, Jesucristo, el Espíritu Santo y Dios mismo, Dios Padre, la Santísima Trinidad va primero que todo, es la única que yo le doy adoración, pero hay tres puntos en mi fe que para mí son inquebrantables. Es la Eucaristía, es la Virgen María como mi madre espiritual, mi mamá celestial y la Divina Misericordia. O sea, siempre van a ser, sé que Dios siempre va a decir, esta se me está descarriando, ya le voy a mandar algo de la Divina Misericordia. A esta se me está distrayendo, ya le voy a mandar a la Virgen María, porque Mm, Él sabe que son mi fuerte, ¿no? De ahí ujú. mi fe desde el punto de vista espiritual, hablando de lo espiritual y no lo intelectual, que es la historia que ya lo discutimos, estos tres puntos fueron muy importantes y siguen siendo importantes en mi vida católica. Amén, amén. Oye, mi hermana, ya para ir más o menos, pues, cerrando acá, me bendice muchísimo el ver cómo muchos católicos están volviéndose a reencontrar con su fe. Si yo te preguntara, ¿no? O sea, ¿qué quisieras dejar acá con tu testimonio? Algún, no sé, que digas, quiero que mi testimonio, pues, no sé, tenga este propósito en la vida de otras personas, independientemente si son católicos o no. ¿Qué te gustaría dejar acá como enseñanza de tu testimonio? Mi enseñanza sería que el amor de Dios, y bueno, lo dijo el Papa Francisco, que en paz descanse, que el amor de Dios lo perdona todo. Mm, Eso es cierto. Eh, en mi experiencia, Dios no me ha perdonado una vez, sino yo le digo que perdóname porque más que una oveja, soy una mula, pero, pero Él siempre me perdona, siempre me perdona.
y no puedo recalcar suficientemente a cualquier persona, bien sea católico o que está convirtiéndose de cualquier religión sobre la faz de la tierra, si se colocan en la presencia del Santísimo Sacramento, van a sentir, se los aseguro, que van a sentir el amor de Dios en todos los aspectos de su vida, no solamente en su alma, en todo, en todo. Si yo digo que la Virgen nunca me ha cumplido, el Santísimo Sacramento a mí me ha traído, me vas a decir, esta sí es exagerada, pero el Santísimo Sacramento, yo he leído con problemas, he estado sin empleo y le digo, Dios mío, por favor, tráeme un empleo. Y el empleo llega a la puerta de mi casa. No te estoy exagerando. O sea, me escriben por internet, estamos buscando una persona, tú, así fue como conseguí yo trabajo en este país por primera vez. Yo fui al Santísimo Sacramento, Dios mío, yo quiero, ya tenía mi permiso de trabajo, ya podía trabajar, yo quiero un empleo y bueno, encontré el trabajo ideal que hasta el sol de hoy, después de casi 9 años, trabajo en educación y, y fue para mí, o sea, ese trabajo me lo trajo Jesucristo a la puerta de mi casa a través de la a través, perdón, de la Eucaristía, del Santísimo Sacramento del altar. Todo lo que yo le he pedido a Él, mientras que sea su voluntad, por supuesto, porque eso no es una lámpara que uno frota y cumple. Yo siempre le digo, que se haga tu voluntad, pero si vas a tomar en consideración, mi deseo es este, y si construye mi vida espiritual y si es para tu gloria, porque si no es así, no lo quiero, ni que Ujú. sea lo que sea. Entonces, si tengan mucha fe, pónganse en presencia, tampoco es ir al Santísimo Sacramento a pedir cosas materiales, o sea, pidan primero que todo por su alma y sobre todo ponerse en la presencia de Jesucristo y les aseguro que van a recibir muchísimas gracias. Sean ustedes de la religión que sea, tengan el pecado que tengan, bien lo dijo el Papa Francisco, Dios lo perdona todo. Así es, mi hermana. Qué hermoso consejo has dejado acá para todas las personas, porque esto no nada más es para el católico, obviamente, es una gracia que tenemos como católicos. Entre tantas cosas y bendiciones que tenemos, pues tenemos también el sacramento, ¿no? De la Eucaristía, el Santísimo, ¿no? Como lo conocemos. Ujú, En mi familia, yo, mi esposa y yo, tenemos ya más de 3 años de ir cada semana, todos los jueves, sin falta, y puedo también atestiguar lo que tú estás diciendo. Hemos visto oraciones respondidas, ¿no? ujú, Peticiones que hemos hecho y hemos visto a Dios trabajar. Entonces yo puedo también atestiguar como adorador también que soy, que esto es verdad. Ahí en ese momento, en silencio, a solas, porque a veces es así, a veces no hay nadie más que tú y el Señor ahí, y no hay momento más íntimo donde puedas, no sé, orar, hablar con el Señor, meditar, reflexionar en muchas cosas, y de verdad que es un tiempo transformador, ujú, que como bien dices, lo recomendamos pues a todas las personas que deberían, ¿no? De intentar, al católico primordialmente, porque es parte de nuestra fe, está ujú, ahí, es muy accesible, o sea, es en cada parroquia básicamente. Solo es cuestión de motivarnos y pues hacer, ¿no? El propósito de ir y pasar, mira, 1 hora, si no puedes 1 hora, media hora, pero el tiempo que sea. Y de verdad que sí vas a ver cambios en tu vida si realmente te lo propones. Y como bien dices, pues si tú oras con un corazón sincero, no materialista, un corazón pues contrito y humillado y siempre pidiendo por tu salvación, por tu restauración, y todo lo demás viene por añadidura, ujú, básicamente. Así es. Entonces, y siempre como Cristo nos enseñó, ¿no? Hágase tu voluntad y no la mía. Así es por, como tenemos que orar. Entonces, mi hermana, pues mira, yo he disfrutado mucho tu testimonio. Como ya dije, me bendice mucho ver todas estas conversiones, no solamente de ex protestantes, pero también de católicos de cuna, como en tu caso, y en muchos otros. Y me bendice muchísimo ver este renacer que está teniendo la iglesia y pues también pues decirle a los hermanos que nos escuchan, que nos sigan apoyando, que es bien importante el darle me gusta, eh,
cada video que hacemos acá, obviamente tú dispones de un tiempo, también yo, recursos, un montón de cosas, y lo hacemos por amor, realmente, porque no hay nada detrás de todo esto, sino simplemente hacerlo por amor, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para animar, ¿no?, a las personas para que busquen, se refugien en Dios. Obviamente todo esto es bueno, pero también invertimos de nuestra parte y queremos pues también que la gente nos ayude. La plataforma así fue diseñada, hay que darle me gusta para que se siga promoviendo, proyectando y también pues compartirlo con otras personas, ¿no? Amigos, familiares, en la iglesia misma. Y por último, bueno, también suscribirse. Las suscripciones no cuestan nada y no porque apoyas a este canal con una suscripción significa que ya vas a dejar de apoyar otro canal, no. Al contrario, ¿no? Esto también nos ayuda en la plataforma para seguir creciendo y cuando hagamos algún video, pues se pueda proyectar a la mayor cantidad posible. Así que mi hermana, pues para cerrar, no sé si quieras pues decir algunas últimas palabras para irnos despidiendo. Bueno, primero que todo agradecida contigo por la invitación. Mi último mensaje sería a todas las mamás que tienen una Joana por allí, que oren. Las oraciones de las madres van directos para el cielo. Y mucha fe y no parar hasta que se cumpla porque me sucedió a mí, mi mamá oró por mí y bueno, aquí me tienen. No seré la católica ejemplar, pero estoy tratando con todo, eh, vivir bajo las leyes del Señor. Y nada, a las personas que están o están viviendo un momento como el que yo alguna vez viví, eh, acercarse a Cristo es la respuesta, no hay otra. Si puedes estar triste, puedes sentir rabia, puedes sentirte solo. Cuando consigues a Cristo, ya no hay soledad. Ya, Amén. así yo vivo sola y bueno, con mis mascotitas, pero vivo sola en cuanto a humanos, ¿no? A contacto humano. Pero yo no me siento sola. Mm. Yo, porque yo estoy en compañía de Dios, tengo a Jesús presente todo el tiempo, tengo a la Virgen María, yo paso todo el día hablando, la gente dirá que estoy hablando sola, pero no, estoy hablando con Dios. Entonces, siempre si se sienten solos, si se sienten tristes, si tienen alguna rebeldía, algo, busquen a Dios que sé que es la respuesta. Si me sucedió a mí, a cualquier persona le puede suceder y ponerse en la presencia de Dios y esa es la respuesta para todo mal sobre la faz de la tierra, Dios es la respuesta. Amén, amén, así es. Pues mi hermana, yo he disfrutado muchísimo estar acá platicando contigo, escuchándote, un hermoso testimonio que sé que será de gran edificación para muchas personas. Y bueno, pues totalmente agradecido por tomarte el tiempo y compartir con nosotros en este día. Y bueno, simplemente pedirle a las personas que nos ayuden, como ya dije, dándole me gusta, compartiéndolo y suscribiéndose también al canal. Y bueno, sin más que añadir, pues yo me despido, como siempre lo hago. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que reine en cada uno de sus corazones. Dios te salve. Bendiciones, mi hermano. Un abrazo. Bye, gracias a ti.